estúpido. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Despertares, un miércoles, bueno, al menos para mí muy acarrereado. Tenemos una invitada el día de hoy, ya había estado con nosotros, pero bueno, primero presento a Ivette. ¿Cómo estás, Ivette? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, aquí ¿bien? Disfrutando del calorcito. Ah, muy bien. Está nublado, pero está haciendo calor. Sí, como que se sofocó, ¿verdad? Sí, salió peor, ¿verdad? Así es, pero hay que disfrutar también de la humedad. Sí. Eso es lo ideal, o sea, disfrutarlo cada momento, porque si nos quejamos de todo el mundo no ganamos nada. Exactamente. Mejor hay que disfrutarlo. Y como les comentaba, tenemos una invitada, ya había estado con nosotros, Viri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Un Bienvenida. placer estar aquí con ustedes, ¿eh? Sí, muchas gracias por la Viri. invitación. Sí. Que bueno, ya sabes, cuando gustes aquí serás bienvenida. Bueno, que consta, muchachos, aquí nos vemos la próxima semana. Así Ya, será. ya dijiste. Ya dijiste, Viri. Excelente. Vieja que se raje. Sas. Oye, hoy platícanos de cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Híjole, el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante que todo el mundo conocemos, que todo el mundo pasamos, Ay, sí. pero que todo el mundo le oímos. Vamos Sí. a tratar sobre el duelo. Cabe mencionar que la mayoría de la gente piensa que el duelo solamente es para las personas que fallecen o la muerte de un ser querido, pero no solamente es eso. Hay muchos tipos de duelo que igual pues ahorita los vamos a comentar. Sí, que al final de cuentas es una pérdida, ¿no? ¿Sí? El duelo es una pérdida y como bien comentas, o sea, no necesariamente tiene que ser de un ser querido, o de un amigo o de alguien cercano, sino es una pérdida hasta incluso de trabajo, de Así dinero, es. de todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Así es, mira, el duelo en sí, pues es dolor. Sí, me explico, cada vez que nosotros cerramos un ciclo, pues hay como una muerte, entonces pues nosotros sufrimos el duelo. Pero así como hay una muerte, pues hay una vida, nace algo nuevo, pero precisamente por pasar por todo este proceso, de repente no nos damos cuenta de que hay algo nuevo por venir. Nos enfocamos solamente en esa muerte, que como mencionas puede ser pues la muerte de un ser querido, puede ser la pérdida de la salud, por ejemplo, estas personas que tienen que una cirugía, algo quirúrgico, que pierdes un brazo, una pierna, una mama, por ejemplo, incluso los 5 sentidos, cuando los pierden las personas, también hay un duelo ahí. Entonces ese podría ser otro duelo. Existe el duelo de pareja, ¿no? Son 3 cosas por las que te dejas, ¿no? O sea, ya no me gustó, ya no te gusté o ya se murió, ¿no? O ya me morí. Entonces, esa es otra. Dentro de esta cabe la infidelidad también. Sí. También tenemos, como comentas, pues el cambio de trabajo, que por lo general es jubilación o despido, ¿no? Entonces, igual el duelo económico, pierdo cierto estatus, yo estaba en este estatus y por alguna circunstancia atrás bajé y viene otro duelo. ¿Sí me explico? Entonces, hay varios duelos. Incluso, por ejemplo, la adolescencia podría ser un duelo. Estás dejando de ser niño, estás pasando a ser jovencito, pero este trayecto, este transcurso Pero que eso es tan pasamos, complicado. así Es una transformación, ¿no? Al final de cuentas. Y también, pues yo pienso que hay ciertos tipos de transformaciones, por ejemplo, en este caso de la niñez a la adolescencia, que son muy difíciles. Así es. Porque así es que es un cambio, pues, de todo, ¿no? Tanto físico como emocional, mental, todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces los que están en ese proceso, pues no saben cómo enfrentarlo. ¿Y sabes quién sobre todo no sabe cómo? Los papás. Los papás, sí. Sí, porque el muchacho simplemente, digo, sí se siente incómodo, tiene muchas preguntas, tiene mucho, vaya, siente las hormonas a todo lo que dan, pero dentro de lo que cabe para ellos, pues es un proceso y es normal. Pero los papás, es que mi niño, es que ya no me sigue, es que ya no me besa, Ya se va con sus amigos. es que ya no me hace caso, ya no hay obediencia. Sí. Bueno, pues es para los papás. Cabe mencionar que el duelo tiene varios procesos, se podría decir, ¿no? Sí. Entonces, igual podemos ir hablando de ellos si gustan. Se divide en 5 el Son proceso. como las etapas, Miri. Así es, Las etapas del es un proceso duelo. natural, como les comentaba, y es además necesario, fíjate. Porque si nosotros lo aceptáramos así de buenas a primeras, así, ay, se murió, sí, qué padre. Imagínate tú, por ejemplo,
que están sepultando, cancelado, ¿no? Están sepultando a mi hijo y de repente, ay, señor sepulturero, córrale porque ya va a empezar la novela. Estaría mal del cerebro, ¿no? Puedes llegar a la esquizofrenia incluso si no entiendes, si no pasas por este proceso. Pero sí, son 5 etapas del duelo. La primera es la negación. ¿Ibas a preguntar algo? Sí. Oye, pero por ejemplo, eso no es, bueno, yo ahorita que comentaste eso del fallecimiento de alguien, yo sé o tengo el conocimiento pues de que hay algunas, son los indios americanos, tienen ellos la muerte no la ven como la vemos todos. Así es. O sea, ellos la ven como un regocijo porque ya trascendió a un lugar mejor, y es a lo que voy, o sea, también eso tiene que ver aquí con la educación que hemos recibido, ¿no? Así es, todo tiene que ver con nuestro entorno. Por ejemplo, si eso sucediera aquí, pues sería maravilloso, pero no lo es. Entonces, tristemente, pues sí tenemos que pasar por todo este proceso. Incluso hay personas que se encuentran muy bien preparadas. Esto no quiere decir que no les vaya a doler, sino que simplemente se prepararon para ese suceso, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hay 2 tipos de muerte, la esperada y la inesperada, ¿no? O sea, la esperada es una persona que a lo mejor por la edad o que a lo mejor, exacto, una enfermedad terminal, te preparas entre comillas, porque a final de cuentas conozco del caso de una persona que se enfermó de cáncer y duró todo un año su proceso, sus hijos, su esposa, sus hermanos, todo el mundo acompañándolo todo el año, ¿no? Y el día que dicen, fíjate que ya falleció, la hija mayor cayó desmayada. O sea, a pesar de que tuvo todo el año en el proceso para hacerse a la idea, por llamarle de alguna manera. O para aceptarlo, ¿no? También. Así es, tener esa pronta resignación. Y resulta de que la muchacha azota, ¿no? O sea, es que realmente por muy preparado que estés, pues llega ese dolorcito, ¿no? Oye, Viri, por ejemplo, también hay personas que se bloquean en ese momento, ¿verdad? Es parte del proceso que te comento, de las 5 etapas. Y viven su duelo, puede ser hasta muchos meses después. Sí, el tiempo es indefinido. Todo depende también de si esa persona quiere salir. Hay personas que se va a escuchar muy extraño, pero sí hay personas que son adictas al sufrimiento y como que hasta le agarran la salecita y el limón y le están duro y dale. De hecho, hay personas que se visten de negro y duran como guardando ese luto por mucho tiempo. O sea, conozco varias personas que tienen pues esa creencia o ya es como una costumbre de que le tengo que guardar luto y pues tengo que estar vestida de negro y todo el tiempo. Y no puedo ir a fiestas y todos los días el rosario hacia esa persona. Exactamente. Sí, pero fíjate que eso se podría decir que, bueno, sí, son costumbres y podría ser dentro de lo que cabe normal, pero no es saludable. No es saludable para esa persona e incluso para las personas que le rodean. Porque los sentimientos son pegajosos. Entonces, si tú estás deprimido, por mucho que los de tu alrededor estén así como que, ay, sí, no sé qué, llegan, te ven y se deprimen, ¿no? Igual no sé si les haya tocado ver que hay una persona que llora y llora y llora y llega un momento en donde una de dos, o le dicen ya, o sea, tu mamá murió hace 5 años, ya supéralo, o sea, se enojan, o al revés, no, ay, pobrecita, sí, ya, el consuelo y todo, pero al final de cuentas las dos son de ya, guarda silencio. ¿no? O sea, ya cállate, de la buena o de la mala. ¿Por qué? Porque esta persona no quiere ser contagiada de ese llanto. ¿Sí me explico? O sea, tanto la risa es pegajosa como el llanto, la tristeza, todo eso también es pegajoso. Entonces es como es protección hacia uno mismo, ¿no? Ay, pobrecita, sí, no, ya tú tranquila, yo estoy contigo, pero ya, por favor. Por la buena o por la mala. Sí, así es. Bueno, y entonces nos ibas a comenzar a platicar de las etapas. Sí, mira, la primera es la negación. ¿No? Así de que no puede ser, esto no está pasando. Hay personas que agarran al muerto, bueno, al difunto, y lo sangolotean, ¿no? Así como si con eso fuera a revivir, no, despiértate, dime que no es cierto, y bla, bla, bla. Son esas personas que también ves en el velorio, que llegas y ellas están como si nada. Así de, sí, pásate. Como si no oye, que se murió tu pareja, oye, me ha sentido pésame, o sea, no agarran el rollo. O que de repente, por ejemplo, fue un accidente. Oye, ¿cómo estuvo el accidente? Y te lo platican como si fuera la novela de anoche, ¿no? O sea, no pasa nada, no lo entienden, están en una negación. También me tocó el caso de una persona que estuvo en el velorio, estuvo en el entierro, estuvo todo, se sube a un Uber
y le dice, córrale porque me urge llegar a mi casa para contarle a mi marido cómo estuvo su sepelio. O sea, llegas a un caso, la negación, la locura. Sí, otra persona me tocó también el caso de que le cayó, su hija falleció en el hospital y lo que hizo fue correr a morder pasto. O sea, cosas que uno a lo mejor no haría normalmente o en su conciencia total. Esta persona sí la agarró, que se murió, no sé qué, se quedó así como que, ¿cómo? Y corrió y empezó a comer pasto. O sea, mucho tipo de locura, se podría decir. O sea, tienes un momentito de locura en tu negación. Pero insisto, esta negación hasta cierto punto es un mecanismo de defensa del propio cuerpo. Porque, por ejemplo, ya pasó todo ese ritual del entierro y de todo este rollo del novenario y todo esto, y de repente, por ejemplo, tu mamá te marcaba todos los martes, ¿no? A las 2 de la tarde. Y es el martes, las 2 de la tarde, y suena el teléfono. Y tú volteas y dices, ay, mi mamá. Y te queda, ay, canijo, pues, ya no es mi mamá, ya se murió. Y esa es parte también de la negación. Incluso hay personas que sueñan y dicen, en el mismo sueño, no, pues no sé qué, y empiezas y platicas, y en el mismo sueño dices, espérame, tú ya estás muerto. Entonces es como un mecanismo de defensa del mismo cuerpo, en donde el inconsciente te hace consciente de que sí está muerto, o sea, que no te hagas pato, ¿sí me explico? Entonces esa podría ser la primera etapa. La negación. Así es. La siguiente es la depresión. Cuando ya te cae el 20, cuando ya te das cuenta de que, pues sí, mientras estás en el velorio tienes mucha gente a tu alrededor y todos están contigo y a la hora que ya regresaste a tu casa. Toda la realidad. Así es, te das cuenta que estás solo. Te das cuenta que esa persona pues no está. Llámale hijo, esposo, bueno, pareja, mamá, quien sea, ya no está. Ahí es donde te cae el 20 y pues puede pasar por una depresión momentánea o puede ser una depresión ya que es quizá estacional, ¿no? O sea, ya que se quedó ahí. Entonces todo depende de cómo lo vayas manejando y qué tanto traigas en la billetera. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te preparas, qué conferencias, qué libros, qué talleres, qué todo este rollo, haz de cuenta que vas metiendo a tu billetera, por ejemplo, billetitos de resignación, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, yo tengo, por todo lo que fui a todos estos cursos y leí libros y todo este rollo, tengo 80 billetitos de resignación. Entonces, el patrón nos da otros 20, entonces ya tienes 100. Entonces, tú ocupabas 120. Bueno, pues dices, no, bueno, traigo 100, me faltan 20 y los consigues. Pero ¿qué pasa si tú ocupas 120 y nomás tienes los 20 del patrón? O sea, ¿cómo consigues los otros 100? ¿No? O al revés, supongamos que tú ocupas 120, nunca fuiste, nunca te preparaste, no hubo conferencias ni mucho menos, tienes esos 20 y tú piensas que tenías esos 20, pero supongamos que 10 ya le metiste a la Rosa de Guadalupe y los otros 10 se los diste a la comadre, ya no tienes nada. Se terminó. ¿Sí me explico? Entonces todo depende de qué tanto tengas en la billetera, qué tanto te has preparado para ese suceso. ¿Por qué? Porque los que no lo están viviendo, lo van a vivir o ya lo vivieron. Entonces, ahora sí que de esto nadie nos escapamos. ¿Por qué nos estamos enfocando en la muerte del ser querido si estamos hablando del duelo en general? Porque quien entiende el duelo de la muerte de un ser querido puede entender todo lo demás. Sí, y es como más fácil, ¿no? Por así decirlo. Así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en la mañana tenía una plática con una amiga y ella me decía, no, es que para mí sería mucho mejor entender el duelo de la pareja que de la pérdida de un ser querido. Cabe mencionar que esta persona había sufrido una traición de su pareja. Entonces ella prefería verlo muerto que haberse separado y saber que sigue ahí vivo, ¿no? Pero obviamente esta persona ya te traicionó, ahí sería diferente. Pero por ejemplo, una persona que amas y te tienes que separar por lo que tú quieras y una persona que se muere,
Entonces sabes que te va a doler más, por así llamarle, una persona que ya se murió porque sabes que no la vas a volver a ver, a una persona que se tuvo que ir porque se tuvo que ir, pero sabes que ahí está. Igual a lo mejor no la vuelves a ver, pero es diferente. Sabes que ahí vive, ¿no? O sea, como esos amigos que entrañables que tienes de por vida y que nunca los ves, pero sabes que siguen siendo tus amigos y que ahí están. Entonces, por eso estamos enfocándonos en la pérdida de un ser querido, porque quien entiende esto, pues entiende todos los demás. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces la siguiente etapa, ¿cuál sería? Ya dijimos, negación, depresión y depresión. La depresión sigue la ira. Okay. Esas personas que te encuentras de repente, por ejemplo, mataron a tu ser querido, ¿no? Lo atropellaron. Esta persona quiere encontrar al que lo atropelló y lo quiere matar. O sea, vas a vivir lo mismo y vas a sufrir y está enojado, ¿no? Sí. Por ejemplo, si esta persona, tu ser querido se suicidó, pues entonces quieres revivirlo y quieres volverlo a matar. ¿Por qué? Porque te está haciendo pasar por ese dolor tan grande. Entonces también estás iracundo, estás enojado. Y si no pasó ninguna de las dos y fue una muerte natural, la ira es contra Dios o contra el universo o contra el Ser Supremo. ¿Por qué? Porque te lo llevaste. Tú sabías lo muy importante que era para mí y me lo quitaste. O el típica persona, ¿no? Que dice, es que ¿por qué se lo llevaron si era tan bueno? Como si fuera castigo la muerte, pero ¿no? también eso es algo como muy egoísta, ¿no? Porque estamos pensando en nosotros nada más y no estamos pensando en bueno, es que hay muchas cosas. A lo mejor por la razón que haya sido que la persona perdió la vida, tenía que ser. Así es, pero como estamos tan enojados, no lo vemos. Es por ejemplo como cuando, no sé, te regañó tu papá, ¿no? O sea, te regañó el papá y tú no ves que es por tu bien, solamente sabes que te regañó y que te castigó y que tú quieres eso y que él es el injusto y que está tan enojado que no lo entiende hasta que se convierte en papá. Pero en este caso, pues está tan enojada la persona por lo que pasó, o sea, ¿cómo se atreve a hacerme esto a mí? Como comentas, pues es egoísta, pues está enojado. Y es parte del proceso. Entonces aquí, bueno, ahorita vemos cómo hacerlo más rápido el proceso. Entonces ya llevamos la negación, llevamos la depresión, llevamos la ira, sigue la negociación. ¿Estás de acuerdo que aquí en todos los ciclos que tenemos que cerrar, por ejemplo en el de pareja, en el divorcio, ¿no? ¿Sabes que pues sí, vamos a dejarnos, se va a hacer como tú quieres, pero vamos a negociar. Tú te quedas con esto y yo me quedo con la negociación. Igual, o sea, ya lo aceptaron, ya se enojaron, ya están en la negociación. Igual, por ejemplo, no sé, en el caso de la jubilación o en el caso del despido. Ok, yo acepto que me despediste, pero vamos a negociar. ¿Cómo negocias con la muerte? O sea, aquí lo único que entra es, por ejemplo, puedes decirle, típico, ¿no? La persona, Diosito, te prometo que si lo revives, ahora sí lo visito todos los días. O sea, sí llega el momento así. Sí, porque ahora sí, como dicen, ¿no? Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Ya que no está la persona, ya quieren hacer muchas cosas así. Llega el sentimiento de culpa. Yo creo que es eso. Llega el remordimiento, la culpa, y ahí es donde nosotros como tanatólogos entramos, porque tienes que hacer entender a la persona, primero, pues que no es Dios. O sea, ahora si tú eres un ser humano y te vas a equivocar, por ejemplo, tú le preguntas a una persona que ya está divorciada, ¿no? Le preguntas, a ver, ¿por qué te casaste? Y empiezan los insultos, ¿no? Por tarado, por inútil, porque esto, porque va a llegar y le sigues preguntando. ¿Y por qué? Por eso, pero ¿por qué? Y así se le va a acabar el repertorio de insultos. Entonces, cuando se le acabe, se va a dar cuenta que fue porque en ese momento creyó que era lo correcto. Entonces llegas a esa conclusión y te das cuenta que pues no fue por idiota, o sea, en ese momento, no ahorita, en ese momento era lo mejor. O lo que porque creyó. De plano, exacto, porque de plano no te quedó de otra, ¿no? Digo, hay cosas que de plano. Bueno, sí. Pero en este caso sí es así. Sí me explico, por ejemplo, te voy a Cuando platicar. fue así, sin presiones, pues. Así es, entonces llegas a la conclusión de que pues en ese momento creías que era lo correcto. Y así como el del divorcio, pues hay muchos que llegas a esa conclusión de que bueno, ¿no? Por ejemplo, el doctor puede decir, chin, ¿por qué le di esta pastilla?
O sea, ¿por qué le di aspirina cuando mejora Mejoral? O sea, le hubiera dado el Mejoral, ¿no? O sea, llega el remordimiento. O igual, la hija, ¿no? O el hijo, ¿por qué llevé a mi mamá con el doctor Gutiérrez si me habían dicho que el chido era el Chávez, ¿no? O sea, y llega el remordimiento. Una vez nos tocó, estando en una conferencia, una muchacha que se para, que yo creo que nos rompió el corazón a todos, porque se para y dice, yo quiero hacerle una pregunta, se la hace a mi maestro, al señor Alejandro, y le dice, yo quiero hacerle una pregunta, y la pregunta no es por mí, es por mi hermana. Entonces toda la audiencia así, ¿no? Y las cámaras y todo. Sí, todos ahí. Las luces. Y la muchacha dice, mi papá no estaba enfermo. Mi papá ya era grande, pero no estaba enfermo. Mi papá en la mañana le pidió a mi hermana que le sobara los pies. Mi hermana se le había hecho tarde y ella se tenía que ir a trabajar. Y ella se estaba pintando la pestaña. Entonces le dijo, papá, ahorita no puedo. Estoy ocupada y ya se me hizo tarde. Hija, por favor, sóbame los pies. Y la muchacha, ay, papá, ¿cómo jodes? No sé qué, yo estoy ocupada, no sé qué, bla, 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 bla. Hija, por favor, sóbame los pies. La muchacha no le pelas, le vale gorro, cierra la puerta, se va y espera en la parada del camión cuando le llaman y le dicen, papá acaba de morir. No estaba enfermo el señor, nada. Entonces, imagínate con qué sentimiento de culpa se quedó esta mujer. Sí, yo puedo haber pensado regresa porque no le sobó los pies. Sí, algo así, sí, tu mente llega a todo eso. Sí. Se regresa, le soba los pies, pero ya no existe, o sea, ya no está, ¿no? Entonces, ella preguntaba por su hermana, ¿cómo le ayudo a mi hermana? Que a pesar de que ya pasó el tiempo, ella sigue llorando porque no le sobó los pies. Sí, me explico. Entonces, como estos remordimientos, pues hay muchos y está el sentido de culpa y entonces empieza a negociar. Ella, por ejemplo, hubiera negociado, te prometo que si me lo regresas, ahora sí le sobo los pies todas las mañanas, ¿no? Entonces, ahora también cabe mencionar que hay, ahora sí que la muerte puede tener dos definiciones, ¿no? La muerte clínica es sin vida. O sea, ya no existe, ya murió, se fue. Y la muerte espiritual, en donde tú distingues que hay un cuerpo, en donde tú distingues que hay un alma y que estas dos no están fusionadas. Entonces, por ejemplo, si tú dices, tú sabes con cuál te quedas, ¿no? Si te quedas con la clínica, se murió, se fue, ya no existe, sin vida, o te quedas con la espiritual, en donde pues tienes en tu inconsciente tienes esa tranquilidad de que no murió, trascendió. Ajá. Entonces, si tú te quedas con esta, pues te das cuenta de que pues el alma es la joya y que el cuerpo pues es el escaparate y que entonces ¿quién murió? Pues el escaparate, ¿no? Entonces te quedas con esta tranquilidad, pero no todos la tienen. Entonces hay que hacerlos conscientes para que empiecen a ver y que digan, bueno, entonces pues sigo amándolo, ¿no? Como cabe mencionar otro, por ejemplo, sería preguntarle al paciente y decirle, oye, entonces ¿tú crees que hay alma y hay cuerpo? Sí, ok, entonces tú sabes que el cuerpo fue el que trascendió, sí, ¿tú a quién amabas? ¿Al cuerpo o al alma? Y todo el mundo va a decir, no, al alma. Ok, entonces tu amor sigue vivo por esa alma que se fue. Sí, ok, entonces me estás diciendo que tú amas y que el amor trasciende, no muere, efectivamente. Muy bien, y de esa manera empiezas a prepararlo para que entienda que el amor ahí sigue, que no tiene por qué negarlo, que no tiene por qué enojarse, que es un proceso natural, que se tenía que ir y te empiezas a ser menos egoísta. ¿Sí me explico? Imagínense ustedes, esto también le pasó a mi maestro. Imagínate tú que tú estás en el forense y llega un cuerpo despedazado, pero por completo, ¿no? Es una mujer que atropellaron en el periférico. Entonces llega sin brazos, llega sin cabeza, llega sin piernas, solamente le llega el tronquito, ¿no? De las piernitas, de la mitad de las piernas a la mitad del cuello, sin brazos. Entonces llega y le dicen al maestro, le dice, prepara al doliente, ahorita va a venir su esposo a reconocer el cuerpo. ¿Qué reconoces? Pues ¿no? O sea, para empezar. Y tienes que prepararlo porque de alguna manera tienes que
Tienes que hacer que lo Pues vea sí. sin que se muera junto con ella, ¿no? Entonces, él empezó a hacer este procedimiento que les acabo de decir. Entonces, tú sabes que el cuerpo así, entonces tú sabes que el alma así. Ok, entonces tú sigues amando a tu mujer a pesar de que ya no esté. Sí, oye, ¿y si qué es lo que más amas de tu mujer? No, pues los hijos que me dio. Ah, perfecto. ¿Y dónde se criaron tus hijos? En el vientre. Bueno, lo preparó tan padre que él comenta que cuando entró la persona, el señor, a reconocer el cuerpo de su mujer, abrazó el tronquito, se le pegó al vientre Órale. y no vio todo lo demás. O sea, lo preparó de tal manera que lo hizo consciente realmente de que pues su mujer había trascendido, pero que el cuerpo estaba despedazado. Entonces, de tal manera que pasó por todo este proceso, pero pudo reconocer el cuerpo, pero no se tiró al drama, por llamarle de alguna Sí, manera. bueno, porque de entrada pues es una impresión ver una imagen así, ¿no? Imagínate, ahora la mujer de tu vida, ¿no? Tu Pues sí. esposa, es algo muy fuerte. Sí. Entonces, Sí, pues sí, bueno, sí. esto es parte del show también. Y nos quedamos En la negociación. En la- en la negociación. En la negociación. Y luego sigue la aceptación. Ok. Sigue la aceptación, que es donde, como su nombre lo dices, aceptas. Pero ¿cómo llegar a la aceptación? Ahí es donde tú te preguntas, no, pues sí, yo acepto que mi pareja o que mi mamá o que mi hijo ya se fue. Pues va a ser complicado que lo hagas hasta que llegue la palabra clave, que es el perdón. Porque por lo general los dejas estacionados, por llamarle de alguna manera, porque o no les pediste perdón o no les Ok. perdonaste algo. ¿Sí me explico? Por eso te cuesta mucho trabajo la aceptación. Si tú, por ejemplo, esta chica no puede perdonarse Ah, ok. el no haberle sobado los pies a su papá, no pudo, no alcanzó a pedirle perdón a su papá. Entonces, por lo tanto, ella va a sufrir y sufrir y sufrir, y va a ser muy complicado que llegue a la aceptación, aunque haya pasado ya todos las etapas Todas y las vuelva a etapas. pasarlas y vuelva a pasar. Necesita perdonarse, pedirle perdón a su papá. Y así como esos muchos, por ejemplo, las personas que han sido abusadas sexualmente o violadas, van a la tumba y tienen que perdonar. O sea, por ejemplo, una mujer me preguntaba, me decía, ¿cómo perdono al asesino de mi hijo? Digo, bueno, señora, es que usted decide. Usted tiene que decidir usted ya va a cargar con la muerte de su hijo. ¿Todavía quiere cargar con el asesino de su hijo? O sea, tienes que, no por él que se le Sí, lleve sí, pijas, sí. ¿no? O sea, tú Exacto, tienes sí que es por uno. perdonarle a esa persona su inconsciencia, su sangre fría, o sea, perdonarle todo eso, pero por ti. De esta manera solo vas a cargar con la muerte de tu ser querido y entonces vas a laborar con eso. Claro que se dice muy fácil, Sí, ¿verdad? sí, sí, es lo que te iba a comentar, o sea, es muy difícil y muy complicado hacer eso porque, pues obviamente, el ejemplo que pusiste, pues es tu hijo, ¿no? Y es muy complicado, lograr el perdón, independientemente de la forma que haya sido. Pero sí, como bien dices, o sea, sí es un trabajo muy duro, pero es un trabajo que te va a liberar a ti. Así es, tienes que hacerlo por ti. Exacto, Claro. o sea, más que a la persona, o sea, te va a liberar a ti. Ujú. Y bueno, hay muchos tipos de muerte, ¿no? O sea, como Sí. comentamos, en este caso, pues la señora tenía que perdonar al asesino de su hijo y le costaba trabajo. Claro. Recordemos aquel suceso del Papa Juan Pablo, no sé si lo recuerdan, Sí. cuando le tirotearon. Ajá. Claro. Lo primero que hizo en cuanto salió del hospital, ¿qué fue? Pues fue Puede ir a- hablar con él, Hablar ¿no? con la Así es, persona. no lo sacó de la cárcel, No. le perdonó. O sea, le perdonó lo que hizo, pero ahora sí que la justicia era la justicia, ¿no? O sea, ahí te Sí, quedas. sí, sí. Entonces, en este caso, Es que sabes que a lo mejor también muchas personas piensan que el perdonar es evitar esas cosas. O sea, si te perdono ya no te vas a ir a la cárcel, por ejemplo. Y no, o sea, no. O sea, como bien dices, la justicia es la justicia y el perdón es emocional y Y es para podría ti, ser es un sí, regalo para ti. Y Así podría es. ser a lo mejor como otro tipo de no sé si cárcel sea la palabra correcta, pero más bien un pesar que traes tú, ¿no? sí, es una carga terrible, es una Ajá. prisión, es esas, ¿cómo se llama? Piedrotas que Pues cargaba sí, el pipi, o sea, exactamente. lo traes. Y no se ve, pero son de esas personas que traen como una mochila invisible, que todo el Ajá. tiempo van así. Pues traen cargando algo muy, muy pesado. Y no siempre es eso, o sea, no siempre es el perdón. Pero también cabe mencionar que ya ven que comentan que las células que ya están infectadas con cáncer y todo, es por la falta de perdón.
¿no? Sí. Entonces, imagínate, aparte de cargar con la muerte de tu hijo, cargar con el cáncer, cargar con el fulano, o sea, no, Pues tienes que hacer consciente al paciente y tú en tu caso también hacerte consciente porque, insisto, a lo mejor no estás en eso, pero algún día te va a pasar. Sí, Nadie bueno, nos libramos de eso. Sí, y por ejemplo, en ese mismo ejemplo, hay muchas cosas que, por ejemplo, si nos vamos si ya nos metemos en vidas pasadas, como te comentaba hace rato, pasó porque tenía que pasar. Y si pasó porque tenía que pasar, fue porque hay algo atrás. Y además tiene que pasar. Imagínate, Adán y Eva, todavía aquí, pues no nos dan chance, ¿no? O sea, sí tiene que pasar. Son pérdidas necesarias. Así es. O sea, por ejemplo, no sé si se sepan la historia, no me acuerdo cómo se llamaba el conde, pero era un conde. ¿Drácula? No. No recuerdo, a lo mejor ya contándoles la historia, Bueno, saben quién es. a ver si es él. Capaz sí, ¿verdad? Sí, espero. Era un conde que él prestaba mucho dinero. Y prestaba mucho dinero y con unos réditos gigantescos, ¿no? Entonces llega una persona y le dice, ¿sabes qué? Poniéndolo en pesos para entenderle mejor, préstame 1,000,000 de pesos. Y le dice, ¿y en cuánto me lo das? ¿En 3 meses? Sí, en 3 meses te lo devuelvo, sale, pero van a ser 3 millones más lo que te presté, o sea, 4. No, pues no importa. Cabe mencionar que él siempre que prestaba, llegaba el día y no, era córtale la cabeza, ¿no? Adiós. Entonces llega el día y esta persona no tiene el dinero. Entonces le dice, ¿sabes qué? No tengo el dinero. Y aquel ya va por su machete, por llamarle de alguna manera. Y le dice, espérame, antes de que me mates, antes de que me cortes la cabeza, quiero platicarte que me acaban de dar un bálsamo. Y este bálsamo a ti te va a dar vida eterna. Tú me perdonas la vida y yo te regalo la vida eterna. Pues, ¿qué creen que hizo? Agarró la vida eterna, ¿no? Entonces ya le perdonó la vida, adiós, y el hombre se la tomó como una coca bien fría, ¿no? Él tenía 30 años, feliz. Su esposa tenía 25, y luego la esposa tenía 50, y él tenía 30, y luego su esposa tenía 80, y él 30. Y luego murió su esposa y él seguía de 30. Y sus hijos crecieron, se reprodujeron y estaban ancianos y él tenía 30. O sea, imagínate cuánto duelo no tenía este hombre. Entonces, es necesario llegar a trascender. Claro. Es necesario decirle adiós a tus dolores, a tus gozos y llevarte lo bueno. O sea, es necesario. Imagínate qué terrible, ¿no? O sea, tu esposa, tus hijos, tus nietos, y de por vida, por los siglos de los siglos y tú de 30. Qué enfado, ¿no? Sí. O sea, sí está bastante... Muy cansado. Pues sí, por ese lado sí. Sí, entonces es necesario, te digo, es necesario este proceso. Necesitamos morir para que sigan naciendo. Ah, claro. ¿Verdad? Damosle oportunidad. Sí, ok, entonces pues ya están las 5 etapas, ¿no? Del duelo. Ajá. ¿Cómo? Tú comentaste que que nos ibas a decir cómo se pasan esas etapas más rápido. Bueno, primero que nada, pues sí, tienes que ir aceptando cada etapa del duelo. Que a pesar de que en ese momento no vas a decir, ay, estoy en la negación, bueno, ahorita paso a la ira. O sea, no te vas a ser consciente de eso. Sí, no, bueno, mucha gente ni las conoce, o sea, ni sabe. Así es. Pero supongamos que aunque las conocieras, pues no vas a estar consciente de cuál estás viviendo, a menos que tú mismo te hagas un estudio, ¿no? O sea, por cuál estoy pasando. Pero las personas normalmente no lo hacen. Entonces, primero hacerte consciente de que te duele. ¿Qué tienes que hacer, por ejemplo, el primer paso es platicarlo? Pero ojo, platícalo con una persona que te ame y que te vaya a aguantar. ¿Por qué? Porque hay personas que hablas una palabra y lloras 15 minutos. Y luego vuelves a decir una palabra y lloras otros 15. O sea, traes un dolor muy grande. Y hay mucha gente, como lo comentábamos hace rato, ya, o ya no llores, no sé qué. Entonces, tienes que encontrarte una persona que permita, ¿no? Que permita que te desahogues con toda la paciencia, con todo el amor, con toda la comprensión y compasión. Entonces, te tienes que permitir sacarlo. Cabe mencionar que si es con un profesional, pues mucho mejor. Y más fácil, ¿no? También. Exacto. Estas etapas, de todos modos, como les comento, las vamos a vivir. Si las vivimos solos, vamos a abandonar el proceso y no vamos a salir de ahí. ¿Por qué? Porque nos va a dar miedo
todo el proceso. Todos los sentimientos negativos tienen de trasfondo el miedo, el que sea. El que sea. Entonces, te va a dar miedo o vas a maquillarlo. Ay, sí, yo ya lo superé. No, yo ya no, ya ni en cuenta. Y de repente pasa el mesero con una coca. Ay, es que él tomaba coca. O sea, y según tú no sabes ni qué, o a lo mejor ni lo reconoces, ¿no? Lo maquillaste tan bien que de repente ves pasar la coca y dices, ay, como que me estoy sintiendo mal y no sabes por qué. O escuchas aquella canción y según tú ya lo superaste y no sabes ni por qué, pero ese día estás de malas. Algo pasó que te puso de malas, entonces no lo superaste, lo maquillaste, lo evadiste. Entonces, si tú pasas estas etapas solo, las vas a maquillar o vas a abandonar el proceso, ¿no? Y sería como un círculo vicioso, ¿no? Otra vez Donde se vuelven a repetir. Así es. Entonces, si no lo sanas, pues estás condenado a vestirte de negro de por vida o estás condenado a rezar el novenario de por vida y no novenario. No ir a ninguna fiesta, a no divertirte. Es. O no darte la oportunidad de conocer esa nueva vida. Por ejemplo, esa pareja, digo, si ya trascendió y todo, no te das la oportunidad de cerrar ese círculo y darle la oportunidad a alguien más, ¿no? O por ejemplo, en el caso de tu mamá, falleció tu mamá y dices, sí, ¿cómo suplo a mi mamá? Pues sí se puede en el sentido figurado, de donde ya cerraste el círculo con tu mamá, pero tienes ganas de apapacho, pues vete a un asilo. Hay muchas que quisieran ser tu mamá, ¿no? O sea, muchas mujeres que quisieran apapacharte, date la oportunidad, o a lo mejor la tía más cercana, y tú, no, es que no es mi mamá, y te indignas, y hágase para allá, tía, porque usted no es mi mamá, y la tía con todo el amor que te quiere apapachar, ¿no? Es que entonces ahí también tiene mucho que ver la disposición de cada quien, obviamente, ¿no? Así es. Y el proceso va a ser tan largo o tan corto como a cada quien quiera. Sí, como quiera o como se lo permita en el sentido de que, por ejemplo, no, como te digo, no, yo no lo necesito, ¿no? ¿Cómo no? Y lo maquillan. Entonces, si estamos acompañados, fíjate bien de quién vas a estar acompañado. Si estás acompañado de un profesional, pues qué mejor, pero por lo general cobran. Entonces, fíjate bien con quién vas a estar, porque, por ejemplo, si se lo cuentas a la vecina y que la vecina no tiene ni idea de lo que estás haciendo, a lo mejor ni te quiere, te va a decir, tómate una cerveza, comadre, y ya con eso. O sea, si no se te quita, se te olvida, exacto. Entonces, fíjate bien con quién lo estás haciendo, porque ahí es donde entran los vicios. Bueno, ese tipo de cosas sí que son muy delicadas y muy personales, sí debe de haber alguien, ¿no? Claro, Alguien, porque de repente también pueden ir al doctor y nada más les están dando ahí los medicamentos para que duerman. Su paracetamol en la próxima. No, Valium o cosas más fuertes, o sea, sí, algo porque que te atonte. Sí, porque ya traen la depresión y que no pueden dormir o cosas así, y esta gente se la pasa medicada y dormida porque no quieren vivir, pues enfrentar su duelo, ¿verdad? A veces es necesario acompañarnos de un medicamento, pero la idea es que se haga natural. Es mejor. Oye, Viri, por ejemplo, también hay personas que cuando pasa la muerte, por ejemplo, la mamá le quiere evitar el dolor al hijo y a veces no le dice que su padre murió. Entonces, por ejemplo, en estos casos también es algo muy difícil, por ejemplo, para el hijo, porque a veces se le esconde esta verdad. Fíjate que me pasó, no sé si recuerden, hace como un año más o menos mataron al comandante Tlaquepaque y lo balearon y sacaron el video de la patrulla. ¿Y sí recuerdan este suceso? No, pero... Ok, esta persona era muy allegada a mí y a mí me tocó todo este duelo. Y su esposa, ella también es policía. Y a sus 2 bebés no les quería decir. Y no les quería decir. Y no les quería decir. Pero a final de cuentas vas a pasar 2 duelos. Tarde que temprano se van a enterar. Sí. Así No es. importa la edad que tengan, tarde que temprano lo van a hacer. Y aparte van a tener el duelo del ¿por qué me mentiste? Exacto. O sea, van a trabajar esos dos, la confianza con mamá o con papá, más el duelo de la persona y aparte la esperanza de que, entonces no se murió, ¿no? Entonces ¿cuándo llega? O sea, entonces imagínate el dolor del chaparro, ¿no? Yo entiendo que las mamis pueden decir, es que está muy chiquito y es que su papá y es que no lo va a entender. Pero esa reacción es como también de protección o sea... Sí, obviamente, y más, imagínate, está pasando el duelo y la forma en la que fallecen. O sea, ella trae su rollo, todas las personas que pasan por este asunto, pues pasan más duro la negación, ¿no? Y más si te toca reconocer. Entonces, traes todo esto y lo que menos piensas, ahora sí que estamos como en los aviones. Primero póngase su máscara y luego se la pone alguien más. Así están. O sea, primero me salvo yo
y luego me encargo de los demás. De hecho, se recomienda que cuando tú estás realmente con el doliente, llámale familiar, llámale amigo, llámale como profesional, como tanatólogo, tu acompañamiento debe de ser respetuoso, pero pensar casi por ella, porque ella no tiene ese conocimiento ahorita. Entonces, no ha comido, los niños no han comido, comida, y ahí vas, ¿no? Comida. Ahorita no puede atender a los niños, yo los atiendo y me hago cargo, sin que ella se entere, porque no te va, ni se va a enterar. ¿Me explico? Entonces, sí, tristemente pasa esto. Mucha gente que a lo mejor en su momento por proteger o algo, pues, terminas haciendo más daño. Entonces, los niños son niños, no son tontos. Hay maneras de explicarle. ¿Sabes qué, mi amor? Tu papi ya fue llamado a cubrir al cielo, ahora va a ser policía del cielo, entonces ya no va a estar aquí, pero desde el cielo nos está cuidando, o lo que le quieras decir, o sea, no tienes que decirlo, lo acribillaron y le pusieron balas y entonces sangró y entonces se murió porque se desangró y le destrozaron el rostro. No sabes, o sea, no tienes por qué decirle todo esto. Simplemente, ¿sabes qué? Conforme a su edad, puedes hacerlo. Irles diciendo, ¿no? O sea, pianito sí les tiene, es lo más saludable, ¿no? Pero al final de cuentas, pues se respeta la decisión de cada quien. Oye, y por ejemplo, tú que estás en esto, diles a los que nos están escuchando dónde te pueden encontrar, a ti o a la institución en la que estés. Sí, claro que sí. Bueno, pues en Facebook me encuentran como Rodríguez Ángeles, mi número de teléfono es 33 10 17 10 22. Cabe mencionar que una vez al mes, en el Parque Funeral Colonias, ahí nos encontramos dando una conferencia, es totalmente gratuita, es de 6 a 8. La fecha es una vez al mes, pero la que está próxima es el viernes. Entonces, ahí estamos. Yo no doy la conferencia, la da mi maestro, pero igual ahí estoy a sus órdenes y desórdenes. Y si son desórdenes, mejor, ¿verdad? Entonces estábamos precisamente con cómo hacerlo más rápido. Entonces, tú buscas una persona con quien desahogarte. Permítete llorar. No hay ojo que llore más de 24 horas, te lo juro. O sea, el ojo te va a decir, ¿sabes qué? Ya me cansé. Después de quién sabe cuánto tiempo, pero se va a cansar. Entonces, permítetelo sacar. Y fíjate con quién lo sacas. Esa podría ser una, ¿no? La otra, reconoce tu sentimiento. Reconoce ese sentimiento que tienes. Si estás triste, si estás impotente, si estás iracundo, define tu sentimiento. ¿Por qué? Porque vas a jugar con los antónimos. O sea, yo estoy triste, voy a buscar algo que me dé alegría, ¿no? O sea, una película, alguien que me haga mucho reír, alguien que... ¿Por qué vas a decir, ay, no voy a tener tiempo de eso? Precisamente. O sea, tienes que hacerte consciente, estás pasando por un proceso, te comprendes, te entiendes, pero si también quieres salir, tienes que poner ahora sí que acción, ¿no? Entonces, esa es otra. Puedes definir tu sentimiento como tal y jugar con el antónimo. ¿Sí me explico? Otra podría ser, por ejemplo, mucha gente maneja las veladoras. Y yo me acuerdo una vez que me comentaba una señora, oye, ¿yo para qué prendo veladoras? Yo creo que él se fue directo al cielo, él no fue pecador. Le digo, no se preocupe, señor, usted préndale una veladora. Los artistas no necesitan los aplausos, pero sienten requete bonito. Entonces, igual, a lo mejor tu familiar no necesita la luz de la veladora, pero es como un aplauso al artista, ¿no? O sea, también se puede, le llenas de tu energía, la prendes en su nombre y pues que la luz le ilumine. Esa puede ser otra. Otra también, por ejemplo, depende de lo que haya padecido, de lo que haya muerto. Por ejemplo, tú puedes hacer una donación. Si, por ejemplo, tu familiar murió de cáncer, pues a lo mejor en su nombre vas y donas cierta cantidad así es, de cáncer. O a lo mejor si murió quemado, pues a los niños o a las personas que han sido quemadas, ¿no? Que están quemadas o cosas así. Tú puedes hacer una donación. Si murió de alcoholismo, pues vas a Alcohólicos y aportas. O sea, en su nombre puedes hacer algo. ¿Sí me explico? Otra también, por ejemplo...
agarrar un árbol y ponerle su nombre. O sea, a lo mejor se lo grabas o a lo mejor se lo dices. Y cuidas al árbol y platicas con el árbol. Y a la gente que más quieras, por ejemplo, a tus hijos, que murió tu mamá, y le pones para mi mamá o mi mamá fulana, ¿no? Y llega el hijo y te dice, mami, ¿qué estás haciendo? Ah, mi amor, es que mira, cuando falleció tu abuelita, le entregué todo el amor que le debería de haber dado a tu abuelita en vida, se lo estoy dando a este árbol, por eso lleva su nombre. Y entonces empiezas a platicarse. Son muchas formas de hacerlo rápido, se puede decir, pero aún así todo es un proceso. Por ejemplo, el de la negación podríamos calcular que va a durar de 15 días a un mes. Puede ser, si es más rápido, pues qué padre, ¿verdad? Sí. Si ya es más lento de un mes, pues aguas, porque a lo mejor ya no es tan estacional asunto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esa puede ser otra. Esa es cuando ya te pasó. Pero ¿qué podemos hacer antes de que nos pase? Lo que les comentaba, llenar tu cartera de billetes, ¿no? Igual, por ejemplo, laborar con la paciencia es exactamente lo mismo. Tu hijo te rompió X cosa y eso te ocupa 80 billetes de paciencia y tú nomás traes 2, sí, ya te zumbaste al niño. Y así es, laborar con todo, sí, claro. O sea, es laborar con todo, ¿no? O sea, yo te recomiendo libros, conferencias, capacitaciones, con respecto a todo. De todos modos, cuando te pase algo así, lo vas a sufrir, te va a doler, pero lo vas a entender. Por lo tanto, va a ser un poquito más fácil de llevar o vas a encontrar más pronto esa resignación que deseas, que esperas. Y aparte... Pues, es una educación, ¿no? De todos modos, o sea, como dices, los libros, las conferencias, esa es... Y como dices, es en todo, o sea, las capacitaciones es en todos los aspectos, porque al final de cuentas esa educación nunca va a sobrar, o sea, nunca va a sobrar. Así es, todo te sirve. De cualquier cosa que hagas, pues nunca te va a sobrar eso. Así es. Aparte también, cuando tú ayudas a otra persona o compartes el conocimiento, pues aprendes más rápido. Sí. Ahora, imagínate que tú estás pasando por un duelo y te unes a personas que también están pasando por un duelo, pues también las puedes ayudar. Ahora, cabe mencionar que un ciego no guía a otro ciego. Sí, o sea, sí tienes que tener al menos un ojo para que esto suceda. Sí, porque si no, ahí estaría como que medio complicado, ¿no? Así que es. un ciego guía a otro ciego. Así es, no, los dos se van al hoyo, ¿no? Entonces sí cabe mencionar que tienes que fijarte con quién. Y también si tú no te sientes tan preparado, pues ¿cómo le vas a hacer para ayudar? A lo mejor sí tienes toda la intención, pero si no te sientes capaz de ayudarle en ese momento, pues lo puedes hundir más. Entonces, a lo mejor le recomiendas, oye, mira, te recomiendo a fulano, o me encontré este libro, mira, chécalo. Hay personas que capaz te lo avientan en la cara, no menos quiero leer. Pero bueno, ahí tienes que tener tú la comprensión de que no fue hacia ti la agresión, sino fue al sentimiento que tienen. Muy bien. No, pues está muy interesante todo esto. Y bueno, ahora ya hay más información. Así es. Sí, entonces pues sí nos podemos preparar para tener más billetitos en nuestro bolsillo. Así es, y de todo tipo, como les comento y como comentas. Mira, hay una persona que me dice, Alberto Castro, dice, saludos a todos en el estudio, aquí estamos viéndoles, está muy buenos espacios. Muchas veces a las personas les da pavor cremar el cuerpo de una persona, siendo que el alma es la que trascendió. Así es, efectivamente. Pues al final de cuentas, el cuerpo es el vehículo nada más para estar aquí, ¿no? O sea, así es, era lo que comentábamos. Sí, y si ya lo toman así de ese lado, si lo ven desde esa perspectiva, pues es mejor, ¿no? Porque pues como dices, o sea, es más fácil entender que el vehículo terrenal es el que se fue, o sea, no, que el alma, bueno, es que al final de cuentas eso nos lo enseñaron desde la escuela, ¿no? Que la energía no se destruye, solo se transforma. Así es. Y somos energía, ya ahorita ya está comprobado que somos energía. Entonces, pues mejor que lo tomen de ese lado, ¿no? Que se den cuenta o que terminen por entender que somos energía. Efectivamente, como comentábamos, ¿no? El alma es la joya, el cuerpo es el escaparate. Entonces, pero también cabe mencionar que hay que respetar, ¿no? Sí. Digo, si la gente está con su idea de que pues yo no voy a cremar, no la cremes, entiérrala, pero supera el duelo, ¿verdad? No, pues si la cremas, si la entierras, pues, no pasa nada. Así es. Sí, así es. No tengan saludos ustedes. Bueno, pues también pues para Karen, que la extrañamos y que pues anda sabe dónde anda nuestra compañera, pero sabe por qué parte del mundo andará. Sí, buscando
auroras boreales. Sí, entonces ya le dije saludos. que me trajera una, a ver si puede. A ver si te la trae. Bueno, pues me saludos, comparten, muchachos, por saludos favor. para Karen, también saludos para nuestros amigos en Tezistán y saludos para mi amigo Manuel Rodríguez Murillo, que también nos está escuchando. Y pues no sé, ¿tú para quién? Yo quiero mandar saludos a mi amiga Erika Martínez, que nos escucha, pues ya tiene mucho tiempo escuchándonos. Ella está en el Estado de México. Y a Gabriela Bernal también, ella nos está escuchando en el DF, bueno, en la Ciudad de México, que es una muy buena oportunidad. Ojalá que puedan escuchar este programa por todo lo que aconteció pues ahí en el Efectivamente. hace 2 semanas. Ahorita hay mucho dolor por allá. Así es. Entonces, pues ojalá que pues tengan pronta resignación y que el gobierno, bueno, ya mejor no digo nada. Mejor mando saludos, ¿va? Sí, mejor mando saludos. Sigan con los saludos, por Sí, favor. bueno, yo mando una fuerte felicitación, un fuerte abrazo a mi sobrino, que el día de hoy cumple 15 años. Pues felicidades. Jorge Gracias, Alejandro muchas felicidades. Sánchez Vargas, también pues a mis hijos, que Ahorita seguramente vamos al me pastel. están... Sí, Jorgita, ahí nos espera. A mis hijos, que por supuesto sé que me están escuchando, a todas las personas que están a mi alrededor, a mis padres, mi familia, ya sabes, y muy en especial a Isaí, que me dijo, me manda saludos, por favor. Entonces a Isaí, hay un fuerte abrazo. Pues saludos a Isaí. Sí, muchos saludos. Y bueno, algo para cerrar el programa. Bueno, otra vez repítenos ¿dónde pueden localizarte? Ok, mi teléfono es 33 10 17 10 22. En el Facebook estoy como Rodríguez Ángeles. Y pues bueno, los espero. Ojalá que nos puedan acompañar en el Funeral Colonias. A las 6 de la tarde, de 6 a 8 vamos a estar por ahí. La conferencia es gratuita. No la doy yo solamente estoy presente, pero la da mi maestro, es psicólogo, tanatólogo, conferencista, escritor, es una persona muy bien preparada, Alejandro Salas López. Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar. Y pues bueno, y me gustaría cerrar con que vamos disfrutando lo que sí tenemos, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, tú puedes decirle a una persona, es que disfruta y ama, y a ti se te ve el avión, ¿no? O sea, ¿realmente amas a tus seres queridos? ¿Qué significa amar? Porque tú puedes decir, no, es que sí los amo, ellos lo saben. O sea, ¿realmente los besas? ¿Realmente los abrazas? ¿Los escuchas? Cuando ellos te hablan a ti, eso es lo que podemos hacer antes, no nada más prepararnos con la billetera, sino también vamos disfrutando. ¿Quiénes? Nuestros seres queridos. ¿Quiénes son nuestros seres queridos? Pues tu mamá, tu papá, tus hijos, tus familias, tus amigos, tus mascotas también. O sea, realmente los disfrutas y también hacerte consciente de que tú decides cómo vas a vivir la vida, cómo quieres ser recordado, porque al final de cuentas vas a trascender tú. Así es. ¿Cómo vas a dejar esa huella aquí? Por ejemplo, si pensamos en un Hitler, ¿qué pensamos? Sí. Ese hombre dejó huella, pero ¿qué huella dejó? ¿Verdad? Y si pensamos en una Madre Teresa de Calcuta, sí, también dejó huella. ¿Qué huella dejó? Si pensamos en cuando trascienda el señor Carlos Salinas de Gortari, ¿cómo vamos a ver esa trascendencia, esa huella que dejó? ¿No? O sea, ¿cómo quieres ser recordado? Okay, mucha gente te va a decir, no, yo quiero ser recordado como Juan Camaney. ¿Y qué estás haciendo para ser Juan y ser Camaney? ¿No? O sea, ¿realmente qué estás haciendo? Despiértate todos los días con la actitud, con tu sentido de vida. Despiértate y di, hoy voy a hacer esto para llegar a mi meta, que es esta. Y hazlo, teniendo la disciplina, que es disciplina que aunque no quieras hacerlo, lo haces, ¿no? Entonces, realmente enfócate en si quieres irte para un lado o si quieres ser para el otro. Porque en lo que piensas, estás haciendo X. Y los X pues no funcionan, ¿verdad? Oye, pero es que no es bueno, ¿no? Pero tampoco es malo. ¿Y de quién te cuidas? De los malos. Entonces es mejor saber qué es malo a que ser X, ¿no? Sí, así Entonces sí, enfócate en, tú puedes ver la vida hermosa o tú puedes ver la vida terrible. O sea, ¿cómo lo quieres ver? Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo del temblor, mucha gente lo ve como pérdida y otra gente lo está viendo como el momento de unirnos como mexicanos. Sí. Y bueno, ¿cómo lo quieres ver? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Realmente estás haciendo algo por
trascender de la manera que quieres hacerlo. O sea, porque una cosa es cómo te vas a morir y otra cosa es cómo vas a trascender, ¿no? Exacto. O sea, cómo vas a morir sabrá Dios cuándo me toque, pero yo quiero trascender como una buena persona en este sentido. O yo quiero ser recordada como una mujer honesta. ¿Y eres honesta? O sea, entonces hacernos conscientes de eso, amar a los que tenemos, hacernos conscientes de que los tenemos. Sí. Y hacerles saber que sí los amamos. Muy bien. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Y también yo creo que también sería, ahí quedaría muy bien agradecer lo que tenemos, ¿no? O sea, Ser agradecido. Ser agradecido. Bueno, cabe mencionar que una persona que es agradecida jamás va a estar deprimida. Nunca. Exacto. ¿Por qué? Porque siempre le va a ver, en vez del el granito negro, le va a ver todo lo positivo, ¿no? Como en una parábola de Jesús, no sé si recuerdan que estaba así el perrito todo por ningún lado, dijo, ay, qué hermosos dientes. Entonces, igual nosotros, ¿no? Podemos ver mucha tragedia, podemos ver mucha sangre, y le encuentras eso bonito. Sí, una persona que es agradecida, que maneja la gratitud, jamás va a ser deprimida. ok, muy bien, Bueno, pues. pues muchas gracias. Lastimosamente el tiempo se nos terminó. Ay, siempre se nos termina. Bien Nos rápido, queda, ¿verdad? sí, nos falta mucho por hablar Sí, todavía. el tema del duelo es muy amplio. Así es, Sí. pues esperamos tenerte en otro programa, Sí. Viri. De verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros, Ay, un qué lindos, privilegio. muchas gracias. Sí, gracias por estar con nosotros y regalarnos tu tiempo y tu conocimiento también. Sí, Aprendemos tu mucho de ti. sabiduría, sí. Sí, Qué muchas lindo, gracias, muchas de veces, verdad. no, gracias a ustedes, Sí. de verdad, por acordarse de una servidora. Sí. Insisto, aquí estamos a la orden y al desorden. Ah, Entonces, muy bien. cuando gusten, aquí andamos. Muy bien, Sí, pues sí, ya nos gracias. pondremos de acuerdo para... Claro que Para el la- desorden. Ah, Por bueno, favor, sí. muchachos. Sí, yo iba a decir para el programa del duelo 2, pero... Ah, bueno, no, está bien. En ya- el desorden ya me nos puse- organizamos. Ya me pusiste Sale. en duda qué hacer primero, si el desorden o El o desorden. Bueno, ahí el nos desorden ponemos y de ahí nos acuerdo. ponemos de acuerdo para el orden. Ay, ahora qué Bueno, inteligentes son. sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, gracias por estar en su programa Despertares y pues me quedó muy claro que el amor no termina con la muerte, con eso me voy. Sí, ¿no? Muy bien, Sí. muchas gracias. Viri. Éxito rotundo, salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero. Así sea. A darle. Ok, muchas gracias. Pues este fue su programa Despertares. Mi nombre es Guillermo Rabe y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.